Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá es de día, no sé allá cómo les caiga el día. Vamos a continuar con nuestro estudio en Juan. Dice así, y como la Moisés, perdón, y como la ok, qué mal estoy, perdón, otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, vamos a recordar un poquito el audio anterior. En el audio anterior vimos cómo en los versículos anteriores a este, Nicodemo iba a visitar a Jesús de noche para aprender de él. Jesús le está dando aquí una respuesta a Nicodemo. Acuérdate que Jesús le decía a Nicodemo que para llegar al reino de los cielos tenía que volver a nacer de nuevo, tenía que acercarse a Dios y tener una nueva vida, que fue lo que platicamos en el audio anterior. Bueno, aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo que así como Moisés, ¿quién era Moisés? Bueno, Moisés fue el hombre que Dios utilizó para liderar la salida del pueblo de Egipto. Acuérdate que el pueblo hebreo estaba siendo cautivo, era esclavo de los egipcios, y él utilizó a este Moisés para sacarlo de ahí. La historia de Moisés es muy bonita. Te la voy a decir en otro audio para que podamos profundizar un poquito más en ella, pero es una historia bien padre la que él tiene. Como todas las que hemos leído, de milagro, de sorpresa, de que solamente la mano de Dios puede hacer eso. Perdóname, acá es invierno, bueno, todavía no es invierno, pero ya tenemos el invierno encima y está súper frío y todo el mundo andamos con garrasperas, es que disculparás mi gallo. Pero vamos a leer un poquito de qué es esto de la serpiente, porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Bueno, vamos a leer la historia. Agarra tu Biblia y vámonos a el libro de Números. Números está en el Antiguo Testamento, me parece que es el cuarto libro. Ajá. Números, y vamos a leer el capítulo 21, del verso 4 al 9. En todo este capítulo se nos cuenta la historia de cómo el pueblo de Dios estaba caminando por el desierto, cuando ya habían salido del pueblo de Egipto. Ok, andar en el desierto no es nada fácil. La gente muere. Tú sabes las historias, ¿no?, que se cuentan en la tele de la gente que trata de pasar a este país por medio de cruzando el desierto, y pues la gente muchas veces no lo logra porque el desierto es terrible. Pues imagínate, ellos estaban en el desierto y no eran 100, 200, eran muchísimos. Aquí precisamente en el libro de Números se habla de eso, de las cantidades. Bueno, dice el 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Acuérdate, la Biblia siempre nos da lugares, nos da tiempos, épocas, etapas, reinados, para que nosotros podamos tener una idea de en qué momento se estaba viviendo esto de la Biblia. La Biblia no se contradice, la Biblia lo que hace es complementarse de un texto o con otro. Como te decía yo, las historias que estamos leyendo en Juan las podemos encontrar en cualquier otro evangelio, pero son vistas desde otra perspectiva, o nos dan otros detalles o menos detalles. Pero todo nos sirve, porque cuando estamos estudiando podemos entender, estamos hablando de tal fecha, de tal época o de tal reinado. Bueno, aquí nos están diciendo esto, ¿no? Que ellos estaban en un monte y iban camino hacia el mar para poder rodear una tierra que se llamaba Edom. Bueno, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Pues. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua ni pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Ay, Dios mío, se parecen tanto a mí.
Esto es como cuando no tienes trabajo, ¿no? Y estás, Dios, dame un trabajo, y ya te dan trabajo, y entonces empiezas a trabajar, y entonces empiezas a maldecir los lunes, porque tienes que ir a trabajar, o te empiezas a quejar de los horarios, o te empiezas a quejar del jefe, o de todos nos quejamos. O hoy está muy caliente, que haga tantita sombra y empieza el frío y ay no, hubiera preferido el calor y luego empieza la lluvia y ay no queremos lluvia y luego ya no hay milpas y queremos lluvia y igualito así era el pueblo de hebreo, de judío de Dios. Entonces, aquí lo que dice es que ellos venían caminando por el desierto, cosa que no creo que haya sido nada fácil, pero Dios dice que cubría sus necesidades, todas, todas. Cuando ellos iban caminando durante el día, Dios ponía una nube para que ellos no tuvieran calor y no se deshidrataran en el desierto. Luego en la noche, cuando ellos acampaban para poder dormir o caminaban, dependiendo de lo que hacían, había una nube de fuego que les daba calor. Luego, cuando no tenían agua, llegaban a un lugar, obvio, en el desierto, que no había agua, Dios les daba agua milagrosamente de rocas secas, hacía brotar aguas. Luego, no tenían comida, porque estaban en el desierto, y dice la Biblia que Dios todas las mañanas mandaba un tipo de pan que se llamaba maná. Y todos los días ellos tenían que salir muy temprano a recolectar ese pan, ese maná para comer y hacían torta de maná, quesadilla de maná, pan vaso de maná y todo lo que se te ocurra de maná. Bueno, pues ya se están quejando porque sin agua, sin comida, sin techo, sin sombra y sin calor no estaban. Pero ellos ya se están quejando y entonces empezaron a murmurar. ¿Y por qué? ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué nos sacaste de allá? ¿A qué vamos a morir en este desierto? ¿Tú crees que si el Señor ya los había llevado hasta allá, los iba a dejar morir? Claro que no. Si Él hubiese querido que murieran, los hubiera dejado morir allá azotados, porque fíjate la comparación tan grande que están haciendo. Preferíamos morir allá que morir en este desierto. Allá estaban esclavizados. O sea, tú sabes lo que representa el no tener libertad. Luego violaban a las hijas, los tenían haciendo trabajo pesado, físico, no les daban una buena alimentación, no eran libres para tomar decisiones y estaban pensando que era mejor que estuvieran allá de esclavos. Bueno, pues así somos de bocones. A veces le decimos al Señor es que debías de hacer esto y esto y esto, pero nos olvidamos de lo que estábamos viviendo, de la pesadumbre que teníamos. Dice, pues no hay agua ni pan y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya se estaban quejando del maná. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¡Wow! Fíjate, Jehová envió, no dice que en el desierto salieron las serpientes y los animales rapales y los atacaron. No, Jehová las mandó. ¿Por qué? Porque no les gustó su murmurar. No solamente contra Dios, sino contra el hombre que Dios había utilizado para que sacara del pueblo de Egipto. Y Dios se molestó. Al grado de que les envió las serpientes para que los mordieran y sáquese y quítese y cállese. A veces así nos pasa a nosotros con los hijos, ¿no? Lo mismo hacemos. El versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, oh Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ellos sabían perfectamente lo que habían hecho. Estaban conscientes del pecado que habían cometido al murmurar de Dios y de Moisés, pero tuvieron arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos arrepentimos? Pues como todos los padres, nuestro Dios amoroso, misericordioso, les perdona y les dice, les voy a dar una solución. Luego, y Moisés oró por el pueblo. O sea, Moisés le dijo al Señor, oye Señor, pues míralos, ya perdónalos, ¿no? Mira, ya entendieron. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
¡Wow! Bueno, pues Dios manda la solución, manda la salvación. Como te dije, Moisés era el hombre que Dios había escogido para liderar a su pueblo al sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y bueno, pues el pueblo comienza a murmurar contra Dios y contra el mismo Moisés. No estaban conformes con nada. Pero vamos a ver la simbología de la serpiente. ¿Por qué Jesús habla de esta serpiente? Bueno, para empezar, esta serpiente no es preventiva. O sea, no es antes de que te muerda la serpiente. No, ya que te mordió la serpiente, tú tienes que voltear a verla para ser salvo, para sanarte. Si observas aquí, la ira de Dios cae sobre ellos. Y las serpientes son enviadas por Él, como te dije en el versículo 6. El veneno está en ellos ya. Y si no hay una intervención divina, en este caso la serpiente, ellos morirán. El medio que Dios usa para rescatarlos es su propia maldición, si te das cuenta. O sea, Él utiliza una serpiente de bronce para sanar la mordedura de la serpiente de bronce. Así que decide salvarnos. Dios no quiere que nadie perezca y ay, perdón, perdón, y se apiada de ellos, no solo perdonándoles, sino dando un camino a la vida. Todo lo que tenían que hacer era voltear y mirarla. Y ya, eran sanos otra vez. Es por ello que Jesús se compara a sí mismo con esa serpiente. Jesús le dice a Nicodemo, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Pues Jesús mismo, tiene que ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. A esta historia se refería. Dios convirtió a Jesús en pecador al morir crucificado. Como te dije, la muerte por crucifixión era la muerte para la gente que había hecho las peores cosas. Como un pecador, Jesucristo murió, dando así el remedio para nuestro mal. Vamos a leer Romanos 6:23. ¿Cuál es nuestro mal? A ver, adivinemos, ¿cuál es nuestro mal? Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento, 2 libros después de Juan, del que estamos leyendo. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 23, es el último. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Este es el mal que a nosotros nos aqueja. El pecado nos lleva a la muerte, así como al pueblo de Egipto en el desierto, la mordedura de la serpiente, el veneno de la serpiente los llevaba a la muerte. A nosotros dice aquí que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, o sea, en Jesucristo. ¿En quién hay vida eterna? Solamente en Jesucristo. Tú no vas a encontrar vida eterna en nada más. Ni en tu abuelito, ni en tu tío, ni en los ángeles, ni en los santos, ni en nadie. Solo Jesús es quien salva. Solo en Él se encuentra la salvación y la vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es mirar hacia la cruz, obvio, simbólicamente, y aceptar su sacrificio, como lo hemos platicado. Jesús se describe como tal en Juan. Vamos a leer Juan. Regrésate a Juan, que es donde estamos estudiando Juan 3 y el versículo 14, ¿no? Que es lo que estábamos leyendo. Dice, ok, perdón, me equivoqué. Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más, o sea, agrégale, tenga vida eterna. O sea, tú crees en el Señor Jesús, no te vas a perder. ¿Qué es perderse? Morirse, como ya lo leímos. Andar sin rumbo, sin dirección, desesperanzado, sin un punto fijo a dónde ir. Eso es el que está perdido. Pero aparte de que si tú crees en Jesús no te vas a perder, vas a tener vida eterna, que es lo que le está diciendo. Él aquí se está describiendo como tal. Jesús no solo es vida,
sino vida eterna. Esto es más allá de nuestra muerte corporal. Nosotros estamos afanados todo el tiempo, nos levantamos yendo a trabajar. Yo sé que ahorita tu circunstancia es diferente y tú requieres de muchísimo dinero por otra situación, pero si no fuese así, estarías igual parándote a trabajar todas las mañanas de madrugada, yendo a trabajar todo el día, sábados, domingos. ¿Por qué? Porque quieres tener una mejor vida, porque quieres tener un mejor auto, porque quieres tener mejor ropa. Siempre estamos buscando, tener más, más, más. Así somos los seres humanos. Nunca tenemos satisfacción. Y estamos pensando en esta vida, pero no debería de ser así. Nuestra mira, nuestra perspectiva, nuestra visión al levantarnos, al abrir los ojos, tiene que ser en el más allá, no aquí. Sí es importante que comas, que trabajes, porque la Biblia dice que el que no trabaja, pues que no coma, así lo dice literalmente, y nos manda a trabajar. Gracias a Adán y a Eva y su gracia que hicieron, ahora nos toca trabajar, ¿verdad? Porque de otra forma estaríamos muy a gusto en el huerto del Edén, disfrutando de las mieles. Pero no, tenemos que trabajar porque vivimos en un mundo que se rige por el dinero. Pero el punto aquí es que nos enfocamos tanto en este mundo que se nos olvida que hay una vida más allá de la muerte. Para morir, lo único que se necesita es nacer. ¿Y qué crees? Ya estamos aquí. Entonces todos vamos a morir. Eso es un hecho. Pero ¿qué va a pasar contigo después de morir? La gente incluso tiene miedo porque no conoce esto. Esto que estamos aprendiendo para nosotros es un regalo. Para nosotros es una apertura de ojos y podemos tener comprensión de qué hay más allá de la muerte. Aquí nos está diciendo Jesús que vamos a tener vida después de la muerte. Una vida eterna con Él. Significa que no vamos a morir más. Después de que tú te mueres, llegas al cielo y Jesús te dice, bienvenido porque eres mi hija. Entonces vas a morar conmigo. Pero aquellas personas que le reconocen, como dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él es ese comparativo. ¿Por qué le expresa a Nicodemo lo de la serpiente? Bueno, pues acuérdate que ellos conocían perfectamente la ley y ellos al día de hoy, Magali, siguen festejando todos los milagros que Dios hizo para sacar al pueblo de esa esclavitud espantosa en la que vivían. Y estuvieron muchísimos años en el desierto y está lleno de milagros esa historia. Y al día de hoy ellos la siguen festejando. Por eso es que Jesús le hablaba a Nicodemo con algo que él conocía. Para nosotros fue así como que, ¿qué? ¿De qué serpiente hablas? ¿Quién es Moisés? ¿Y ese de dónde salió? Bueno, Jesús le hablaba a Nicodemo con la palabra que él comprendía, con el momento que él comprendía. Por eso es que nosotros tenemos las referencias y podemos comprender al leer la palabra de Dios. Oh, de esta época estábamos hablando. Oh, ok, entonces Jesús por eso se comparaba con esa serpiente. Jesús es la fuente de rescate, por donde lo quieras ver. Es la fuente de sanidad, la fuente de sanidad del veneno del pecado, como ya leímos, que la paga del pecado es la muerte, y de la ira de Dios también. Porque Jesús no solo dio su vida por nosotros en rescate de nosotros, sino dice que cuando nosotros le aceptamos, el Padre también nos ama. ¿Te acuerdas que lo vimos en el audio anterior? El Padre viene a morar con Jesús en nosotros. O sea, para poder conocer a Jesús para poder conocer al Padre tenemos que llegarnos primero a Jesús. No hay forma de que no conozcamos al Padre si no conocemos primero a Jesús. ¿Ok? Luego, Jesús es la fuente de vida eterna, como lo estamos viendo que él mismo lo está mencionando. El comparativo, la serpiente, era motivo de maldad. Asimismo, Jesús se hizo maldad al volverse como la serpiente. Él era la personificación de nuestro pecado. Mira, vamos a leer lo que dice Corintios, segunda de Corintios. Esto está en el Nuevo Testamento, allí más adelante vas a encontrar un 2 al principio, porque hay 1 y 2. Yo quiero el de segunda de Corintios 5:21. Vamos a ver qué es lo que dice. 5:21 es el último versículo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, te lo voy a leer en otra versión. Vamos a leer una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Es como la más nuevita de las traducciones. Segunda de Corintios 5:21. Ok. 5:21. Ok, la mía dice... Ay, no, este no es. Segunda de Corintios 5:21. Ahora sí, es que lo tenía en otro lado. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y así como le dijo Jesucristo a Nicodemo, que él tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto, ese comparativo. La serpiente fue la esperanza de vida para el pueblo de Egipto, para nosotros Jesucristo, al ser levantado como pecador, como el vil, como lo peor que hay, nos da la salvación y la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar esa dádiva que Dios nos está mostrando, que nos está dando, para que podamos seguir viviendo con Él. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio de estos 2 versículos. En el próximo audio continuaremos con los demás y espero que te sea de utilidad. Aprovechemos este tiempo para conocer de Jesús y poder tener una relación estrecha, directa con Él, ¿ok? Que tengas muy bonito día.